Hola, buenas tardes. Bueno, pues como hace tiempo que no subo ningún vídeo, la verdad es que más por falta de tiempo que de ganas, voy a subir otro que creo que es bastante interesante para mucha gente, sobre todo los que tengáis motos, bien la Piaggio MP3, como es el caso de la nuestra, o cualquier otra moto que sea Euro 5, ¿de acuerdo? Que ya cumpla con la normativa anticontaminación Euro 5. En el caso de nuestras Piaggio, yo he comprado este cable, que si lo conocéis, me imagino que mucha gente lo conoce, muchos de vosotros. Es un cable OBD2, pero en este caso es un cable para conectar una máquina de diagnosis estándar universal, vamos, para la mayoría de coches, a nuestra moto. Lleva un conector de 6 pines, que ahí se puede ver, ¿de acuerdo? Y bueno, esto nos abre un abanico muy interesante. Lógicamente podemos ver los fallos de la moto, si tiene algún fallo, o sea, si se nos enciende la luz de avería del motor o si hay algún fallo electrónico. Lógicamente no nos va a decir los fallos que nos puede decir la máquina del concesionario, la máquina oficial de Piaggio, pero bueno, nos puede dar muchas pistas de si nos sale cualquier fallo intermitente o cualquier cosita que, bueno, en fin, pues que nos lo va a detectar y nos lo va a leer y nos lo va a decir. Aparte de eso, nos sirve para otras cosas, porque este cable, o sea, este lo podemos conectar a la máquina. Con la máquina podemos leer, bueno, ahora os lo voy a enseñar, os estoy haciendo un pequeño resumen. Con la máquina podemos ver los fallos y demás, pero también podemos leer en tiempo real los sensores de la moto, o sea, sensores como la admisión, temperatura en grados de líquido refrigerante, carga de la batería, revoluciones del motor. Sí, bueno, mucho de eso lo podemos ver en nuestro ordenador, lo podemos ver en la moto, pero aquí son datos que los lee directamente de la centralita de la moto. Aparte, yo por ejemplo, o bueno, en mi caso, yo aparte de tener la máquina ya la tenía para mis coches. Siempre he tenido máquinas de diagnosis, son muy baratitas, de hecho cada vez más baratas en Amazon. Esta en concreto, o muy parecida, está en 22 euros, 24, o sea que es un precio ridículo. Y el cable, para los que os interese, el cable me ha costado en Amazon también 13,95, o sea que es que por 35 euros os va a quitar de muchos dolores de cabeza, o por lo menos os va a dar mucha información, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, como os decía, yo he comprado un adaptador OBD2, pero por Bluetooth. ¿Por qué? Pues ahora lo voy a explicar el porqué de haber comprado esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy al grano. Os demuestro dónde va conectado y cómo funciona. Bueno, pues mirad. Abriendo el hueco del asiento, donde va la batería, si os fijáis lleva 3 tornillos. Yo ya los he quitado pues por acortar el vídeo un poco, ¿de acuerdo? Uno sería aquí, 2 y 3. Y esto sale girándolo hacia arriba, porque si os fijáis aquí atrás, mira, tiene 2 pestañas, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí. Y aquí tenéis el conector, a ver si se puede ver bien, el conector OBD2 de nuestra moto. Esto que veis, este capuchón negro, es una funda que se quita, que no sé si voy a ser capaz de quitarlo con una mano. Un momentito, voy a dejar el móvil un momento quieto. Vale, pues mirad, ya ha salido, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a conectar nuestro cable, o mejor dicho, el adaptador a nuestro OBD2. Lo conecto y os voy enseñando más cositas. Bueno, pues mirad, ya lo he conectado ahí, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de conectar. Para quitarlo es apretando esa pestañita que hay ahí. Sale muy bien, es muy fácil. El cable es consistente, es gordito. De hecho, es más gordito que el que trae la propia máquina. O sea que se ve bien. Esto, el ajuste de, digamos, donde conecta la máquina con el adaptador del cable, es una conexión también bastante fuerte. O sea, el cable no se sale así como así, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, aquí podéis ver ya, la máquina ya está funcionando, ¿de acuerdo? La máquina ya está leyendo la centralita. Lo que pasa es que tengo el contacto quitado. Aunque yo ahora le diera a leer los fallos o a que, digamos, para que se conecte con la moto, no va a hacer nada porque, como os digo, no está el contacto dado. Para que funcione tiene que estar el contacto de la moto dado, ¿de acuerdo? Vale, le hemos dado el contacto. Si yo le doy al contacto, pero no arranco la moto, ¿vale? Mirad. Bueno, lo voy a poner en español, a ver si se ve, es que hay mucha claridad aquí. A ver si lo puedo poner en español para que lo entendáis mejor.
A ver, lenguaje español. Vale. Bueno, pues yo ahora le doy a diagnosis, a entrar en diagnosis. El menú es muy fácil, ¿eh? La máquina, no os explico nada de la máquina porque es que es súper sencilla de entender, o sea, es muy intuitiva. Ahí está leyendo varios protocolos de OBD2 y OK, ahí se ha conectado a la moto. Ahora mismo está conectado a la moto, ¿de acuerdo? Como podéis ver, para los que hayáis usado esta máquina en un coche, bueno, pues mira, estado del 1000, digamos que esa se refiere a la bombilla de avería de motor, off, lógicamente. Yo, bueno, ahora está encendida porque está el contacto dado, pero está apagada, o sea, quiero decir, yo si arranco la moto, no tengo ninguna avería en la moto, ¿de acuerdo? Como podéis ver, a ver, joder, es que no se enfoca muy mal ahí, demasiada claridad, perdonadme por el vídeo, estoy intentando que sea lo mejor posible, pero bueno, ahora mismo aquí no está dando tampoco gran información, porque, a ver, mira, si le damos aquí, leer códigos de error, le voy a dar a entrar, ahora está leyendo los datos de la moto. El vehículo no tiene códigos de error, o sea, es que no tengo ninguna avería ahora mismo marcada, vamos, ni ahora ni la he tenido desde que la he comprado, ¿de acuerdo? Si la tuviera, me iría al menú de abajo, borrar códigos de error. Le daría, ahí lo que me dice es que pongamos, si lo leéis bien, el contacto dado sin arrancar la moto, le daríamos a OK. A ver. Y ahí estaría borrando los fallos de error si los hubiera. En mi caso, como no los hay, va a poner que ha borrado, pero no ha borrado nada, ¿de acuerdo? Pero es muy intuitiva, o sea, la máquina es muy sencilla de usar, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que la voy a arrancar para que veáis los datos que lee estando arrancada la moto. Bueno, como podéis ver, la luz de avería se ha apagado, ¿vale? Porque como os digo, no tiene ninguna avería. Y ahora mismo, que es lo que más interesante me parece de todo lo que os estoy comentando, de toda esta máquina, del cable, es que podemos leer los componentes de... Mira, monitorización onboard. Digamos que sea como el ordenador de a bordo, ¿de acuerdo? Yo entro ahí... Ah, bueno, eso... No, perdonad que creo que me he equivocado de... A ver, pues en componentes, es que no me acuerdo dónde era. Ver todos los elementos, sí, aquí es. Aquí viene lo realmente interesante, o sea, porque aquí nos está yendo en tiempo real todos los datos de la centralita de la moto, como en un coche. Valor de carga 0,8%, lógicamente no estoy acelerando la moto, o sea que no tiene carga. Temperatura del refrigerante, a ver, 88 grados, 89, está caliente porque he venido hace un rato con ella andando. Si le doy para abajo, revoluciones del motor, bueno, ahí lo podéis ver cómo estira, velocidad del vehículo. No es la velocidad de GPS, es la velocidad que registra la centralita, que puede ser más aproximada a la de un GPS o no, pero no es la velocidad real de GPS. Bueno, ahí ves los grados del avance de encendido, temperatura del aire de admisión 49 grados. Claro, la moto está parada y está cogiendo aire cerca del motor que está caliente, entonces claro, el aire lo coge a 49 grados, no estamos a 49 grados en la calle. Posición de la mariposa, bueno, como podéis ver hay un montón de información, ¿de acuerdo? Distancia recorrida desde que se puso, si lo leéis abajo, desde que se apagó por última vez la luz de avería, 0 kilómetros. Como yo no la he tenido encendida, pues no me marca nada. Bueno, hay un montón de información, el voltaje de la batería y demás, ¿vale? Bueno, voy a parar la moto, porque como os estaba explicando, todo esto es lo más interesante, ¿vale? Yo ahora mismo, como he quitado el contacto, como podéis ver, deja de marcar. O sea, ahora mismo ya no marca nada. De hecho, le doy al menú y no se mueve porque digamos que no está todo a cero. O sea, no está leyendo ahora mismo de la batería, ¿de acuerdo? Pero lo que os decía, lo interesante de esto, que es por lo que yo lo he comprado, aparte de por poder ver los errores y demás, es que yo quiero, cuando ponga la tapa aquí, voy a hacer un apaño. A ver si la puedo colocar un poco más o menos. Bueno, ahora mismo está ahí, el cable no deja que cierre, pero bueno. Mi idea es, como os explicaba antes del vídeo, es este aparatito. Este aparatito, mi idea es que vaya conectado al cable OBD2, no a la máquina, sino al cable, al adaptador que he comprado, ¿de acuerdo? Y le voy a hacer un huequecito aquí para que conecte aquí, ¿vale? El cable va a ir por dentro escondido, la tapa va a ir perfectamente cerrada como viene de fábrica y esto va a ir conectado por fuera. ¿Por qué quiero hacer eso?
Pues porque hay varias aplicaciones que no os las puedo enseñar, no porque no quiera, es que las tengo en el móvil desde el que estoy grabando, entonces si grabo el vídeo pues no puedo enseñar la aplicación, pero vamos, hay varias aplicaciones tipo Torque y demás que se conectan por Bluetooth a este aparatito. Y desde este aparatito por el Bluetooth en el móvil, yo puedo llevar el móvil puesto en mi soporte aquí adelante y puedo ir leyendo en tiempo real todos los datos de la centralita de la moto. Lo que os acabo de enseñar, pero en aplicaciones muy chulas que te hace una especie como de dashboard, o sea, con relojes, de temperatura, además, dentro hablo de la pantalla del móvil, ¿de acuerdo? No sé si alguno no me entiende, bueno, que me lo ponga en los comentarios y se lo explico. Pero mi idea es esa, mi idea es que yo pueda ir circulando, vaya a un viaje y yo pueda ir con el móvil monitorizando pues todos los sensores de la moto. Temperatura anticongelante, si me sale alguna avería, algún fallo y demás. ¿Por qué he comprado este modelo en concreto? Hay muchos, ¿vale? Este tiene un botón de on-off. Entonces yo este lo conecto, bueno, lo podría conectar ahora para enseñaroslo, de hecho, un momentito que lo hago. Un momento, verás. Vale, mira, ahí lo tenéis. Ahora mismo está ya conectado, podéis ver la luz encendida, no está en verde porque no está conectado al Bluetooth del móvil, pero mi idea es que esto solo funcione cuando yo quiera. O sea, esto va a estar siempre conectado aquí donde os he dicho, en el hueco que le voy a hacer aquí, pero cuando no quiero usarlo va apagado. Entonces la moto está parada, está aparcada en cualquier lado y no me está consumiendo nada de batería. Que voy de viaje o voy a hacer un trayecto largo o voy al trabajo sencillamente y oye, me apetece ir monitorizando y viendo las cosas, pues lo enciendo, arranco mi moto y lo voy viendo en el móvil, ¿de acuerdo? Veamos que mi idea es esa. Y poco más os quería contar, la verdad es que ha sido que no quería extenderme mucho en el vídeo porque, bueno, al final es que tengo más proyectos y más cosas que quiero hacer, sigo con la idea de querer ponerle una radio a la moto, pero una radio bien instalada, o sea, bien en condiciones, que la intemperie o si la llevas a lavar la moto no se estropee y demás, pero lo que pasa es que me falta tiempo, por tema de trabajo, familia y demás, pues es que me cuesta, no encuentro el tiempo suficiente para hacerlo. Y como os digo, aparte, yo no me dedico a esto, o sea, yo subo vídeos porque creo que nuestras motos valen mucho dinero económicamente, a mucha gente, pues oye, las cosas que podamos aportar unos y otros, pues nos viene muy bien. Y entonces en el caso, por ejemplo, yo veo muchos comentarios, estoy en foros de Facebook de nuestra moto y hay mucha gente que pregunta cosas que posiblemente ahora mismo con esta máquina pues se le solucionarían muchas dudas de por qué se le enciende la luz de avería y demás. Decir que este cable que yo os he enseñado, ¿vale? El adaptador para el OBD2 es, como os he comentado, para motos con Euro 5. Yo, por ejemplo, mi MP3 es la 500 es del 2022, pero vamos, no es la 530, es la 500 y es el último modelo. Creo que anteriores al Euro 5, las Euro 4 y demás, creo que tienen conectores que en vez de 6 pines, como os he enseñado, la parte roja, son de 3 o 4. No os puedo garantizar al 100% que la máquina funcione, no esta, cualquier máquina universal funcione en esas motos. No lo puedo garantizar, pero el cable vale muy poco. Es que los cables valen 13 o 14 euros. Merece la pena. Si yo tuviese una moto de Euro 4, compraría el cable igualmente y probaría o intentaría, ¿por qué no?, conectarlo, porque estoy casi seguro de que lo va a leer. No leerá tantos datos como puede leer en esta, pero bueno, si te puede decir averías y demás o darte alguna información más de la que te da la moto en su ordenador, pues perfecto. Y nada, compañeros, poquito más. No me quiero, como os decía, no me quiero extender más. Iré subiendo más vídeos a medida que haga más cositas, que como os digo tengo más planes para la moto. Bueno, la mal llamada moto. Pero bueno, que poco a poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la carretera.